Imposible, pensó don Ricardo Vargas mientras observaba la escena desde el umbral del salón de estudios, un espacio tan vasto y silencioso como una catedral de mármol y caoba. La palabra resonaba en su mente, un eco frío y metálico. Imposible, habían sentenciado los médicos, las eminencias más respetadas, sellando el destino de su único hijo con una caligrafía tan elegante como cruel. Y sin embargo allí estaba Ana, su empleada de toda la vida, arrodillada en el suelo con una simple tiza blanca en la mano, un objeto tan humilde que parecía un insulto en medio de tanto lujo. Frente a ella su hijo Miguel, de 8 años, la miraba con una intensidad que los especialistas jamás habían logrado arrancarle. «Mira, Miguel». «Despacio, mi niño», susurró Ana. Su voz era una melodía suave en el silencio opresivo. Trazó una línea en la pequeña pizarra verde, como un camino. Un camino para llegar al sol. A su lado, dibujó un círculo amarillo brillante. Ricardo sintió una punzada de irritación, pero algo lo detuvo. Fue el roce casi imperceptible de la piel contra la superficie pintada. El dedo índice de Miguel, con un esfuerzo sobrehumano, se había movido. Había tocado el borde del círculo amarillo. Ana ahogó un grito, llevándose una mano a la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Don Ricardo se quedó completamente paralizado, apoyándose en el pesado marco de la puerta para no perder el equilibrio. No podía creer lo que acababa de presenciar. Se sentía como si el suelo de mármol se hubiera vuelto inestable bajo sus pies. Fue un movimiento minúsculo, casi accidental, un temblor que cualquier observador cínico podría haber confundido con un espasmo, pero había ocurrido. Su mente analítica le gritaba que era una simple coincidencia, un reflejo sin significado. Su cerebro, entrenado para buscar datos y pruebas científicas, se negaba a aceptarlo como un acto de voluntad consciente. Pero sus ojos no mentían, y el corazón, ese órgano que solía ignorar, le latía con una fuerza desconocida. Por un instante, el empresario todopoderoso desapareció, y en su lugar solo quedó un padre vulnerable, que veía a su hijo conectar con el mundo por primera vez en años. La emoción fue tan abrumadora que se sintió expuesto. Ajena a su presencia, Ana abrazó a Miguel con una ternura infinita, susurrándole palabras de victoria. «Lo has hecho, mi campeón. Lo has hecho». El niño no sonrió, pero sus ojos brillaron con una luz distinta. Ricardo se retiró en silencio, la imagen de aquel dedo tembloroso persiguiéndolo como un fantasma de esperanza. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días y dale like al video si te gusta esta historia y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres y a qué hora nos escuchas. Ana recogió la pizarra y la guardó con extremo cuidado en el armario de los juegos, tratándola como si fuera un tesoro de valor incalculable. Sabía perfectamente que don Ricardo los había visto. Sintió su presencia en la puerta, su aura de autoridad y escepticismo. «No puedo rendirme ahora», pensó ella con una determinación férrea, mientras ayudaba a Miguel a acomodarse en su silla. «Esto es solo el principio, mi niño, nuestro pequeño secreto». Llevaba semanas trabajando a escondidas con el pequeño, aprovechando los momentos en que los terapeutas se marchaban. Usaba dibujos simples, colores vivos y gestos lentos, un lenguaje sin palabras que había diseñado solo para él. Había observado que Miguel seguía con la mirada los patrones geométricos de las baldosas. Notó que su atención se agudizaba con los contrastes fuertes. Los terapeutas venían con sus tabletas electrónicas y sus estímulos sonoros, pero solo conseguían agitarlo. Ana, en cambio, le ofreció silencio, paciencia y un lenguaje que no necesitaba palabras complejas. Ella no veía una enfermedad incurable. Veía a un niño atrapado que intentaba desesperadamente comunicarse. Su intuición le decía que había un camino que la ciencia no había sabido encontrar. En su despacho, un santuario de poder, rodeado de títulos enmarcados en oro y premios de la industria farmacéutica, don Ricardo se sirvió un vaso de agua con manos temblorosas. El ligero temblor era inusual en él, un hombre cuya calma era legendaria. Se sentó en su imponente sillón de cuero y cerró los ojos, intentando ordenar sus pensamientos caóticos. Evocó la última reunión en el Hospital Central de Madrid, en una sala de juntas tan estéril como un quirófano. La doctora Elena Rojas, jefa de neurología pediátrica, había sido categórica y fría. «Señor Vargas, debemos ser realistas.
dijo con una voz pulcra, sin un atisbo de compasión. La condición de Miguel es irreversible. Nuestro objetivo es mantener su calidad de vida, no buscar una recuperación que es imposible. Sus palabras habían sido como lápidas. Él había asentido, aceptando el veredicto con la misma frialdad con la que cerraba un negocio, ocultando su devastación. Creía en los expertos. Pero lo que había visto en el salón de estudios desafiaba todo eso. ¿Era posible que una mujer sin estudios, su empleada, hubiera encontrado una llave que los mejores cerebros del país no habían podido ni imaginar? La idea era un golpe directo a su orgullo. «Ricardo, ¿estás bien? No has tocado la cena». La voz de su esposa Isabel lo sacó de sus turbulentos pensamientos esa noche. El silencio entre ellos era tan pesado como los cubiertos de plata maciza. Isabel era una mujer elegante, acostumbrada a que los problemas se solucionaran con dinero y contactos. La enfermedad de Miguel la había sumido en una delicada tristeza, manteniéndola al margen. Era su forma de lidiar con un dolor que no sabía cómo manejar. Ricardo la miró. ¿Viste a Ana con Miguel hoy? Ella frunció el ceño. Supongo que sí, querido, siempre está con él. Es muy buena. Él suspiró, dejando el tenedor sobre el plato intacto. No me refiero a eso, Isabel. Los vi, haciendo algo con una pizarra. Miguel se movió. Tocó un dibujo a propósito. Isabel lo miró con una mezcla de pena y preocupación. Oh, querido. No te hagas esto. Los médicos dijeron que pueden ser espasmos. No debemos aferrarnos a falsas esperanzas. No es sano. Sus palabras eran razonables, lógicas. Eran las mismas que él se había repetido. Pero ya no sonaban igual. Sonaban vacías. ¿Y si no es una falsa esperanza, Isabel? ¿Y si es algo real? Ella simplemente negó con la cabeza y desvió la mirada. Estaba solo en esto. Al día siguiente, la rutina en la mansión Vargas continuó con su precisión de reloj suizo, un mecanismo perfecto diseñado para ocultar el caos emocional. El personal se movía en silencio, los jardineros podaban los rosales con simetría obsesiva, y los terapeutas de Miguel llegaban y se iban a sus horas programadas. Pero algo había cambiado. Una tensión sutil flotaba en el aire. Don Ricardo observaba a Ana desde la distancia, siguiéndola con la mirada mientras ella realizaba sus tareas. La veía hablar con Miguel en susurros, mostrarle los colores de las flores. Ya no veía solo a una empleada cumpliendo con su deber. Veía a alguien que guardaba un secreto, una posibilidad que él no se atrevía a explorar por miedo a la decepción. Se sentía como un cobarde. Él, que había, sentado a juntas directivas hostiles, tenía miedo de una simple pizarra. La doctora Rojas lo llamó por la tarde. Sin cambios significativos, como esperábamos, señor Vargas, informó ella con su tono distante. Seguiremos con el plan de manejo actual. Ricardo estuvo a punto de contarle lo que había visto. Las palabras se formaron en su garganta, pero no salieron. Sonaría ridículo, desesperado. Colgó el teléfono sintiéndose aún más solo. Ana, por su parte, sentía la mirada de don Ricardo sobre ella constantemente, como un peso sobre sus hombros. No era una mirada de reproche, sino una mirada cargada de confusión y curiosidad temerosa. Sabía que se acercaba un momento decisivo, una confrontación inevitable. No podía seguir escondiéndose en las sombras de la mansión. El progreso de Miguel, por pequeño que fuera, era real y necesitaba ser cultivado a la luz del día. Esa tarde, mientras Miguel dormía, ella se sentó en la cocina del personal, y sacó un pequeño cuaderno de su bolso. Este es mi único testigo, mi única defensa, pensó, mientras lo abría con manos cuidadosas. En sus páginas, había docenas de dibujos simples, un sol, una casa, un árbol. Al lado de cada uno, había anotado la fecha y la reacción específica de Miguel. Pequeños gestos que cualquiera habría pasado por alto. Un parpadeo más rápido, un leve sonido gutural. Era su diario de a bordo, la prueba de su viaje secreto hacia el mundo interior del niño. Sabía que no era ciencia, no tenía gráficos ni estadísticas. Pero era la verdad. Su verdad. Y estaba dispuesta a defenderla, aunque le costara su trabajo. Señor Vargas, ¿puedo hablar con usted un momento? La voz de Ana, aunque suave, resonó con una firmeza inusual en el silencioso despacho de don Ricardo.
Él levantó la vista de sus informes, sorprendido por la interrupción. En 20 años, Ana rara vez había iniciado una conversación que no estuviera relacionada con sus tareas. Estaba de pie frente a su imponente escritorio, con las manos entrelazadas. Había una dignidad tranquila en su postura que Ricardo nunca antes había notado. «Por supuesto, Ana». «Siéntate, por favor», dijo él, señalando la silla de cuero destinada a las visitas importantes. Ella permaneció de pie. «Es sobre Miguel, señor». Él asintió lentamente, preparándose. «Sé que me vio ayer, con la pizarra». Ricardo no lo negó. «¿Qué es exactamente lo que estás haciendo, Ana?» Su tono no era acusador, sino genuinamente curioso. «Estoy tratando de hablar con él, señor. En su idioma». «Su idioma», repitió él, con escepticismo. «Ana, los mejores especialistas no han podido. Te hace pensar que tú puedes». Ella lo miró directamente a los ojos, sin miedo. «Porque yo no lo veo como un diagnóstico, señor. Lo veo a él. Veo a Miguel. Y él está ahí dentro. Solo necesita la herramienta correcta para salir». Ricardo se reclinó en su silla, estudiando a la mujer que tenía delante con una nueva perspectiva. Siempre la había visto como parte del mobiliario, una presencia constante y eficiente. Ahora la veía como una persona con sus propias ideas, con una fuerza interior que no sospechaba y que lo intimidaba. «Aprecio tu dedicación, Ana. Eres parte de esta familia», comenzó, usando un tono paternalista que esperaba que la devolviera a su lugar. «Pero esto es peligroso. Generar esperanzas que no se pueden cumplir es cruel. No lo entiendes, es como darle a un sediento un vaso de agua vacío». «La única crueldad, señor, con todo el respeto», respondió ella al instante, su voz ganando una fuerza sorprendente, «es rendirse. La única crueldad es aceptar la palabra imposible, cuando un niño está luchando por demostrar lo contrario. Lo que vi ayer no fue un espasmo, fue una elección». Miguel eligió tocar ese dibujo. El aire en el despacho se cargó de una electricidad palpable. Era la primera vez que alguien desafiaba su autoridad de una manera tan directa. La certeza en la voz de Ana lo desarmó. «¿Y qué propones?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «¿Qué quieres que haga?». Ana respiró hondo. «Déjeme seguir, señor. Déjeme demostrarle que Miguel puede más de lo que todos creen. Esto es una fantasía, Ana. Una completa y absoluta fantasía». La voz de don Ricardo se volvió fría de repente, cortante como el filo de un bisturí. Se levantó y caminó hacia el gran ventanal dándole la espalda. «Necesitamos ciencia, no cuentos de hadas. Confío en los diagnósticos de los profesionales, en los datos». Su lealtad es apreciada, Ana, pero no confunda su rol. Cada palabra fue un golpe calculado para ponerla en su lugar. Ana sintió como el aire se escapaba de sus pulmones. Había expuesto su corazón, su esperanza más pura, y él la había aplastado. «Mi rol, señor», dijo ella, su voz temblando ligeramente, «ha sido cuidar de Miguel desde que nació. Conozco cada uno de sus suspiros». «Eso no está en ningún informe médico». Él se giró para mirarla, su rostro una máscara de impaciencia. «Y te lo agradezco, pero la gratitud no cura enfermedades neurológicas. El tema está zanjado. No volverás a usar esa pizarra. ¿Entendido?». Ana bajó la cabeza, derrotada. «Sí, señor», murmuró. Algo estaba a punto de romperse dentro de ella. Salió del despacho sintiendo el peso de la derrota, el sabor amargo de la impotencia. ¿Qué más podría hacer ella ahora? Esa noche, Ana no podía dormir. Daba vueltas en la cama estrecha de su habitación en el ala de servicio. Las palabras de don Ricardo resonaban en su cabeza. No confunda su rol. Se sentía estúpida, ingenua. ¿Quién era ella para desafiar a un hombre como él? Era solo una empleada, una sombra en una casa llena de lujos. Pero entonces, la imagen de Miguel apareció en su mente. Pensó en sus ojos, en la pequeña luz de entendimiento que había visto. Pensó en el esfuerzo titánico de aquel dedo moviéndose. No podía rendirse. No por su orgullo, sino por él. Se levantó, y bajo la tenue luz, abrió el pequeño cuaderno donde registraba sus avances. Lo miró con atención. Eran garabatos, dibujos infantiles. Para cualquiera, no significarían nada.
Pero para ella, era la prueba de que no estaba loca. No me rendiré, susurró en la oscuridad, una promesa hecha a sí misma. Tengo que encontrar una manera de que lo entienda, de que lo vea con sus propios ojos. Decidió en ese momento que, si no podía convencer a don Ricardo con palabras, tendría que hacerlo con pruebas tan irrefutables que ni su escepticismo pudiera negarlas. Al día siguiente, un nuevo terapeuta del lenguaje llegó a la mansión. Era un hombre joven, entusiasta, con una tableta de última generación llena de aplicaciones diseñadas para estimular la cognición. Don Ricardo lo recibió personalmente, explicándole el caso con detalle clínico y omitiendo por completo el episodio con Ana. Queremos lo mejor, lo último en tecnología, le dijo con una firmeza que sonaba casi desesperada. Ana observó la sesión desde lejos, mientras limpiaba los muebles del pasillo. El terapeuta intentaba captar la atención de Miguel con luces parpadeantes y sonidos agudos. El niño, sin embargo, parecía completamente ausente, abrumado por el asalto sensorial. Su mirada se perdía en el vacío y su cuerpo estaba más rígido que de costumbre. Ana sentía una opresión dolorosa en el pecho. Estaban yendo en la dirección equivocada. Estaban gritándole a alguien que solo necesitaba un susurro. No está funcionando, pensó con una mezcla de tristeza y amarga validación. Están intentando forzar una puerta que solo necesita la llave correcta para abrirse suavemente, y yo tengo esa llave. Sabía que tenía que actuar, pero la advertencia de don Ricardo pesaba sobre ella como una losa de plomo. La sesión de terapia terminó sin ningún progreso tangible, dejando un rastro de frustración. El joven terapeuta salió del salón con una expresión de desconcierto que intentaba disimular con una sonrisa profesional. Es un caso muy complejo, señor Vargas, le dijo a don Ricardo. El nivel de desconexión es severo. Necesitaremos mucho tiempo y paciencia, y quizás tengamos que reajustar nuestras expectativas. Ricardo asintió, su rostro impasible, pero Ana, que seguía observando, pudo ver la profunda decepción en sus ojos. Él también lo había visto. Había visto que la tecnología no había conseguido ni la mitad de la reacción que ella había logrado con un simple trozo de yeso. Más tarde, Ana entró en el salón de estudios para ordenarlo. La tableta del terapeuta había quedado olvidada sobre una mesa, un objeto caro y frío. A su lado, en el suelo, vio un pequeño fragmento blanco, casi invisible. Era un trozo del objeto que se había roto el otro día. Se agachó y lo recogió. Lo sostuvo en la palma de su mano. Era tan insignificante. Y sin embargo, contenía más poder y esperanza que todos los circuitos de aquel aparato caro. En ese instante tomó una decisión irrevocable. Una mañana, Ana recibió una llamada del Hospital Central de Madrid. Era una de las enfermeras, Carmen, con la que había trabado amistad durante las hospitalizaciones de Miguel. «Hola Ana, ¿cómo está mi campeón?», preguntó Carmen con su voz cálida. «Está igual, Carmen, luchando cada día», respondió Ana. «Te llamaba por algo curioso. El otro día, revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad de la sala de terapia, por un protocolo, vi algo. Eran fragmentos de cuando tú estabas a solas con él. Lo que hacías con esos dibujos, la forma en que él te miraba, Ana, nunca lo había visto tan conectado. No se lo he dicho a nadie, pero creo que estás haciendo algo muy importante. No dejes que nadie te diga lo contrario». Las palabras de Carmen fueron como un salvavidas. Alguien más lo había visto, no estaba sola, no era una fantasía. «Gracias, Carmen, no sabes cuánto significa para mí oír eso», dijo Ana con la voz quebrada por la emoción. «Tú sigue tu instinto, querida. A veces, el corazón ve lo que los ojos de la ciencia no pueden ver». Colgó el teléfono con una renovada determinación. Ahora tenía un aliado. Tenía una testigo. Y eso lo cambiaba todo. Don Ricardo pasaba cada vez más tiempo encerrado en su despacho. Un día, revisando los extractos de las tarjetas de crédito, vio una factura de una pequeña tienda de material de arte. No era un gasto grande, pero le llamó la atención. La descripción era simple: caja de tizas de colores y pizarra pequeña. Sintió un escalofrío. Sabía quién la había comprado. Ana lo había desobedecido. La ira inicial dio paso a una extraña admiración. A pesar de su amenaza, ella no se había rendido. Tenía una convicción que él envidiaba. Se levantó y caminó en silencio hacia el salón de estudios.
La puerta estaba entreabierta. Se asomó con sigilo. Y allí estaban Ana y Miguel, sentados en el suelo. Ella estaba rompiendo las piezas de colores y poniéndolas en la mano de Miguel. Siente el color, mi niño. Este es el rojo, como las manzanas. Y este es el azul, como el cielo. Miguel sostenía los trozos con dificultad, pero los sostenía. Ricardo observaba, fascinado. Y entonces lo vio. Por primera vez en años, vio un atisbo de una sonrisa en el rostro de Miguel. Fue un movimiento fugaz, pero estaba allí. Retrocedió antes de que pudieran verlo, con el corazón desbocado. La evidencia estaba ante sus ojos. Ana tenía razón. Esa misma tarde, la doctora Rojas llegó a la mansión, convocada por una llamada urgente de don Ricardo. Se reunieron en el despacho. Doctora, empezó él, sin rodeos. Creo que hemos estado enfocando el caso de Miguel de manera incorrecta. La doctora Rojas arqueó una ceja, con una expresión de incredulidad. ¿A qué se refiere? Nuestro protocolo es el estándar de oro. Sus protocolos no están funcionando, dijo él, su voz firme. Hay otros métodos que sí están dando resultados. Ella soltó una pequeña risa condescendiente. Señor Vargas, espero que no se esté refiriendo a alguna terapia alternativa. Sabe que no podemos respaldar algo así. Justo en ese momento, Ana entró para servir el café. La doctora Rojas la miró con desdén. A la empleada, dijo. ¿Tiene ella algo que ver con estas nuevas ideas suyas? La tensión en la habitación era palpable. Don Ricardo miró a Ana y luego a la doctora. Era el momento de elegir un bando. Sí, doctora. Ana tiene todo que ver con esto, declaró él. Ella ha conseguido que mi hijo se comunique. La doctora lo miró como si se hubiera vuelto loco. Está basando las decisiones médicas en las observaciones de su personal de servicio. Tendrá que elegir, señor Vargas. O sigue el consejo de la ciencia, o se deja llevar por estos cuentos. Elijo a mi hijo, dijo don Ricardo, su voz tranquila pero llena de una firmeza de acero. Y elijo el método que le está devolviendo la vida, porque lo estoy viendo con mis propios ojos. La doctora Rojas se quedó boquiabierta, su rostro una máscara de incredulidad y furia. Está cometiendo un error terrible, siseó, su ego herido. Un error del que se arrepentirá. Retiraré a mi equipo del caso inmediatamente. No seremos cómplices de esta locura. Como desee, doctora, respondió Ricardo, sin inmutarse. Se acercó a la puerta y la abrió de par en par. Gracias por sus servicios. Humillada y furiosa, la doctora Rojas salió del despacho sin mirar atrás, sus tacones resonando con rabia en el suelo de mármol. El portazo que dio al salir retumbó como un trueno. Ana, que había presenciado toda la escena en silencio, tenía los ojos llenos de lágrimas de gratitud. No podía creerlo. Don Ricardo se volvió hacia ella. Su rostro ya no era el de un empresario frío, sino el de un padre agradecido y arrepentido. Ana, dijo, y su voz se quebró por primera vez en años. Perdóname, he sido un ciego, un arrogante. Por favor, ayúdame a salvar a mi hijo. Ana asintió, incapaz de hablar. La verdadera batalla acababa de empezar. La noticia de la decisión de don Ricardo se extendió como la pólvora en los círculos de la élite médica y social, avivada por la propia doctora Rojas. Ella se encargó de que la historia circulara, presentándola como el caso de un padre rico que había perdido el juicio. El nombre de la familia Vargas pasó de ser sinónimo de poder a ser objeto de burlas. ¿Han oído lo de Ricardo Vargas? Dicen que ha puesto a su sirvienta a cargo del tratamiento, comentaban entre risas. La presión social era inmensa. Sin embargo, el hospital, sintiendo su reputación amenazada, comenzó a tomar medidas más serias. La doctora Rojas, movida por la venganza, inició un proceso oficial para revisar la tutela de Miguel, sugiriendo que don Ricardo ya no estaba en condiciones de tomar decisiones adecuadas. Estamos ante un claro caso de negligencia, argumentó en un informe demoledor. La pesada maquinaria institucional se puso en marcha. Abogados, trabajadores sociales, psicólogos forenses. De repente, la mansión Vargas ya no era un santuario, sino un campo de batalla legal. La intención era clara: intimidarlos, hacerlos retroceder. El mundo que Ricardo había construido se desmoronaba a su alrededor. No será fácil, señor, le dijo Ana a don Ricardo unos días después.
Estaban sentados juntos en el suelo del salón de estudios, con Miguel entre ellos, absorto en los trozos de colores. La pequeña pizarra y la caja de tizas eran ahora las herramientas oficiales de la terapia. La gente hablará. Intentarán desacreditarnos, humillarnos y lo peor de todo, intentarán quitarnos a Miguel. Que hablen, respondió él mientras observaba a su hijo con devoción. Hemos vivido demasiado tiempo preocupados por las apariencias. Ahora solo importa él. Ana le sonrió. He estado anotando todo en un cuaderno desde el principio, dijo ella, mostrándole su diario secreto. Cada progreso, cada reacción. Quizás esto pueda ayudar a otros niños algún día, señor. Ricardo tomó el cuaderno con delicadeza. Los dibujos torpes y las notas apresuradas contenían más sabiduría que todos los libros de medicina que había leído. Esto no es solo un cuaderno, Ana, dijo él con solemnidad. Esto es el comienzo de algo nuevo. Y vamos a demostrarle al mundo entero que estaban equivocados. La determinación en su voz era contagiosa. Ana sintió una oleada de fuerza. Eran un equipo, un pequeño ejército preparándose para una guerra que no pensaban perder. Los días siguientes se convirtieron en una frenética carrera contrarreloj. Mientras los abogados de don Ricardo intentaban ganar tiempo, él y Ana trabajaban sin descanso con Miguel, sabiendo que cada pequeño avance era una munición para la batalla legal. Convirtieron el gran salón de estudios en un centro de terapia, un espacio lleno de luz y color. Llenaron las paredes con grandes pizarras y compraron materiales de todo tipo, arcilla, pinturas, telas. El objetivo era ampliar el vocabulario visual de Miguel, pasar de simples dibujos a conceptos más complejos. Crearon un sistema de símbolos que solo ellos entendían. Una tarde, ocurrió algo extraordinario. Ana había dibujado 3 figuras, un sol, una luna y una estrella. Miguel, ¿qué ves por la ventana?, le preguntó. Pero Miguel, con un esfuerzo monumental, movió su dedo y tocó la estrella. Ana y Ricardo se miraron, confundidos. Era de día. Entonces, Ricardo se dio cuenta. En la solapa del pijama de Miguel, había una pequeña estrella azul. No estaba respondiendo a la pregunta sobre el cielo, estaba hablando de sí mismo, estaba diciendo yo. Fue un salto conceptual asombroso. Ricardo corrió a revisar la grabación de la cámara de seguridad. Estaba allí. Claro, innegable. Miguel estaba pensando. Tenían su prueba. La sala de juntas del hospital era un mausoleo de arrogancia. La inmensa mesa de caoba reflejaba las luces frías del techo. Allí, el comité directivo observaba a Ana con curiosidad clínica. La doctora Rojas, sentada en el centro, disfrutaba del momento. Señora Ana, comenzó el presidente. ¿Podría explicarnos su intervención? Ana sintió la garganta seca. No es una intervención, señor, es un diálogo. Su voz era un hilo frágil. Uso colores, formas sencillas. Una risa corta y despectiva brotó de la doctora Rojas. Un diálogo, con dibujos, repitió con sarcasmo. ¿Y usted pretende que creamos que estos garabatos han logrado lo que años de neurología avanzada no han podido? La humillación era un golpe físico. Yo no pretendo nada. Solo muestro lo que mis ojos ven. Otro médico intervino. Señora, las sonrisas pueden ser espasmos. Necesitamos datos, no anécdotas sentimentales. Tengo un cuaderno con todo anotado, dijo Ana. La doctora Rojas lo tomó con 2 dedos. Hojeó las páginas con desprecio. Un sol, una casa, leyó en voz alta, y luego soltó una carcajada. Esta es su gran evidencia científica. Garabatos. ¿De verdad esperaba que nos tomáramos en serio esta payasada? El regreso a la mansión se desarrolló en un silencio denso y sofocante. Era un silencio que gritaba, lleno de la rabia impotente de Ricardo y la profunda desolación de Ana. Ella observaba el paisaje urbano pasar, pero no veía nada. Su mente estaba atrapada en la frialdad de aquella sala de juntas. Las lágrimas que había logrado contener ahora caían silenciosamente por sus mejillas. Ricardo apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. La culpa lo carcomía. Él la había expuesto a esa crueldad. Tenía que haberlos destrozado, pensó con furia. Había sido un ingenuo. Al llegar a la mansión, que ahora parecía una jaula dorada,
Ana caminó directamente al salón de estudios. Ricardo la siguió. La encontró de pie, rodeada por los dibujos de Miguel. «Ana, lo siente. Oh, muchísimo», dijo él, con la voz rota. «Jamás debí permitir que te hicieran esto». Ella se giró lentamente, sus ojos hinchados. «No, señor Vargas, no es su culpa», susurró. Ellos tenían razón. No soy nadie, solo una empleada que se atrevió a soñar demasiado alto». El aire se cargó de una quietud desoladora. El sonido de un final. Justo en ese instante de absoluta desesperación, un sonido rompió el silencio. Fue un pequeño gemido de angustia que provenía del rincón donde Miguel estaba sentado. Había estado observándolos y de alguna manera, había sentido la ola de dolor que emanaba de Ana. Sus ojos estaban fijos en ella con una claridad y una preocupación que helaron la sangre de Ricardo. Entonces, ocurrió el milagro. Con un esfuerzo sobrehumano, Miguel extendió lentamente su mano derecha hacia la pequeña pizarra que descansaba a su lado. Ana y Ricardo contuvieron la respiración. Sus dedos, torpes, buscaron a tientas hasta que encontraron lo que buscaban. Con un agarre torpe, pero firme, Miguel tomó una tiza de color rojo. La mano se movió con una lentitud exasperante, trazando una línea temblorosa. El sonido del yeso arañando la superficie era el único ruido. No dibujó un sol. No dibujó una casa. Lenta, dolorosamente, ante sus ojos incrédulos, formó una figura inequívoca. Un contorno desigual y primitivo, pero perfecto en su intención. Un corazón. Lo había dibujado él solo. Era su primera palabra, su primer mensaje. Ana soltó un sollozo ahogado y se arrodilló a su lado. Ricardo se quedó mirando el dibujo. Era la prueba. La guerra no había terminado. Acababa de empezar. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. El auditorio de la Fundación Médica Sol era un templo de cristal y acero, un espacio diseñado para glorificar la ciencia moderna. Cada superficie pulida reflejaba las luces frías, creando un laberinto de reflejos que desorientaba. En la primera fila, la doctora Elena Rojas era la suma sacerdotisa, sentada con una postura de superior y de lealtad absoluta, su sonrisa una línea fina y condescendiente. A su alrededor, un mar de periodistas médicos y filántropos esperaban el anuncio de don Ricardo Vargas. En un rincón discreto del escenario, casi ocultos, Ana y Miguel parecían dos figuras de otro mundo. Ana alisaba por enésima vez el cuello de la camisa de Miguel, sus manos temblorosas. «Dios mío, dame fuerzas para no derrumbarme», pensó ella, sintiendo el peso de 1000 miradas escépticas sobre su nuca. El aire era denso, cargado de un perfume caro, y de la arrogancia silenciosa de aquellos que creen tener todas las respuestas. Era un ambiente diseñado para aplastar cualquier esperanza que no viniera avalada por un estudio. Pero la esperanza de Ana era de otro tipo. Don Ricardo Vargas se acercó al atril de metacrilato transparente, pareciendo más un acusado frente a un tribunal que el anfitrión del evento. Su figura, normalmente imponente, se veía frágil. Colocó sus notas sobre la superficie, pero sus ojos no las miraron. Su mirada estaba perdida en la multitud. Sus manos, normalmente tan firmes, temblaban visiblemente, una pequeña traición a su fachada de control. Carraspeó, y el sonido seco se amplificó por todo el auditorio, silenciando los últimos murmullos. «Buenas tardes a todos», comenzó, su voz más grave de lo habitual. «Les he convocado hoy para hablar de futuro. Para hablar de ciencia. Y para hablar de fracaso». Un murmullo de sorpresa genuina recorrió la sala. La palabra fracaso no formaba parte del vocabulario de un hombre como Ricardo Vargas. Él continuó, su mirada barriendo la audiencia, deteniéndose finalmente en la doctora Rojas con una intensidad que la hizo removerse incómoda. «He dedicado mi vida a la creencia de que la ciencia tiene todas las respuestas. Y en el proceso, me volví ciego. Ciego a la verdad más importante de todas. Esta noche no estoy aquí para anunciar una nueva donación para financiar los métodos que ya han demostrado su ineficacia en mi hijo», continuó don Ricardo, su voz ganando una fuerza y una claridad que sorprendieron a todos. «Estoy aquí para presentarles el único método que le ha devuelto la luz a su mirada. El único método que le ha dado una voz cuando todos los expertos
Decían que era imposible. La doctora Rojas se puso en pie de un salto, su rostro enrojecido por la indignación y el pánico. «Ricardo, por favor, ¿qué estás haciendo? Esto es un circo, una irresponsabilidad». Su voz resonó en el auditorio. Pero Ricardo no se inmutó. Levantó una mano con una calma solemne que desarmó su arrebato. «Por favor, Elena, siéntate, deja que la evidencia hable por sí misma, como tanto te gusta decir». Luego se giró hacia el lateral del escenario. «Ana, por favor, ven aquí». El nombre resonó en el silencio atónito. Ana, ¿quién era Ana? Todas las cabezas se giraron. Desde la oscuridad, emergió la figura menuda de Ana, llevando de la mano a Miguel en su silla de ruedas. Vestía su sencillo uniforme azul, una mancha de humilde realidad que dejó a todos sin aliento. Ana sintió que las piernas le flaqueaban mientras caminaba hacia el centro del escenario, un espacio que la hacía sentir diminuta y expuesta. El calor de los focos era asfixiante, y el sonido de los obturadores de las cámaras se sentía como una ráfaga de ametralladora. Se detuvo junto a una pequeña mesa que habían preparado, un mueble modesto que contrastaba brutalmente con el imponente atril de Ricardo. «Tranquila. Estamos juntos en esto», le susurró Ricardo al pasar a su lado, dándole un apretón de manos que fue un ancla en medio de la tormenta. Ana respiró hondo, intentando ignorar el mar de rostros que la juzgaban. Buscó la cara de Miguel, su pequeño faro de esperanza. El niño la miraba con una confianza absoluta, ajeno al circo a su alrededor. Para él, solo existía ella y su promesa. Y eso le dio la fuerza que necesitaba. Con un gesto que era a la vez un acto de desafío y una oración silenciosa, abrió el pequeño bolso que llevaba y sacó la pizarra verde. Con una lentitud calculada, como si realizara un ritual sagrado, Ana sacó una simple tiza blanca de su bolsillo. En sus manos, aquel modesto trozo de yeso parecía adquirir el peso de un cetro. Era el símbolo de su fe, la herramienta de su revolución silenciosa, y ahora, el arma con la que iba a librar la batalla más importante. El contraste era devastador. En un auditorio que representaba la cúspide de la tecnología médica, la esperanza se reducía a un objeto que costaba céntimos. La doctora Rojas la observaba, su rostro una máscara de desprecio. «Patético», masculló, lo suficientemente alto como para que la gente a su alrededor la oyera. Ana ignoró el veneno, concentrándose únicamente en el niño frente a ella. Se inclinó hacia Miguel, su voz un susurro que, sin embargo, pareció llenar el silencio absoluto de la sala, amplificado por la tensión. «Hola, mi campeón, ¿estás listo para enseñarles a todos lo listo que eres?» Miguel no respondió. Su mirada se perdió por un instante, y un escalofrío de pánico helado recorrió la espalda de Ana. «No ahora, por favor, no ahora», rogó en silencio, su corazón latiendo con una fuerza desbocada. El silencio en el auditorio se hizo aún más profundo, opresivo. Miguel permanecía inmóvil, sus ojos fijos en un punto indefinido del techo. Un murmullo de decepción y cinismo comenzó a extenderse por la sala. Los periodistas empezaron a intercambiar miradas cínicas, algunos bajaron sus cámaras. La doctora Rojas esbozó una sonrisa de triunfo. «Se lo advertí, Ricardo», dijo en voz alta, con un tono de falsa compasión. «Es cruel someter al niño a este espectáculo. Esto es pura manipulación emocional». El corazón de Ana se hundió en un abismo de desesperación. Había fracasado. Había expuesto a Miguel a una humillación pública. Pero entonces, justo cuando estaba a punto de rendirse, sintió un leve tirón en la manga de su uniforme. Era la mano de Miguel. El movimiento fue casi imperceptible, un temblor diminuto que la mayoría no notó. Pero para Ana fue suficiente. Fue un faro en la oscuridad. Los ojos de Miguel se enfocaron de nuevo en su rostro, y luego su mirada bajó hacia la pizarra. Con una lentitud agónica, con un esfuerzo sobrehumano que hizo que cada músculo de su cuerpo se tensara, extendió su brazo. Sus dedos torpes se cerraron alrededor del objeto que Ana le ofrecía. Lo tomó. Un suspiro colectivo recorrió el auditorio. El silencio volvió, cargado de una electricidad nueva. La mano de Miguel se movió sobre la superficie verde. El sonido del yeso arañando la pizarra fue ensordecedor. Trazó una línea temblorosa.
luego otra formando una letra. H. El público contuvo la respiración. Luego una O. Una L. Y finalmente una A. Hola. La palabra, imperfecta y temblorosa, brillaba bajo los focos como un neón de esperanza pura. La doctora Rojas miraba la pizarra con los ojos desorbitados, su mandíbula completamente desencajada. Ana sintió una oleada de alivio tan intensa que casi la hizo caer de rodillas. Las lágrimas, contenidas con tanto esfuerzo, corrían libremente por su rostro, pero esta vez eran lágrimas de triunfo. Se inclinó hacia Miguel y le besó la frente, un gesto cargado de todo el amor y la lucha. «Lo has hecho, mi amor, lo has hecho», susurró, su voz quebrada por la emoción. Pero Miguel no había terminado. Su mano, ahora moviéndose con una sorprendente determinación, se movió de nuevo sobre la pizarra, borrando la primera palabra con un gesto rápido. Ana lo miró, confundida y expectante. Ante la mirada atónita de cientos de personas, ante las cámaras que transmitían la imagen a todo el mundo, Miguel comenzó a escribir de nuevo. Sus movimientos eran más seguros, Anea, su nombre, un reconocimiento, un tributo, y entonces, continuó. 4 letras más, dibujadas con una lentitud y una concentración que llenaron el auditorio de un respeto sobrecogedor. A-M-O-R, amor. La palabra Ket, o allí, suspendida en el aire, una declaración simple y devastadora. El silencio que siguió fue diferente a todos los anteriores. Era un silencio de asombro, de reverencia, el tipo de quietud que precede a una revelación. El tiempo pareció detenerse. La palabra amor, escrita con trazos infantiles, brillaba en la pizarra como un sol en miniatura, eclipsando toda la tecnología y arrogancia de la sala. Entonces, el silencio se rompió, no con aplausos, sino con un sollozo desgarrador. Una mujer en la tercera fila, la madre de otro niño con una condición similar, se cubrió el rostro y comenzó a llorar abiertamente. Su llanto fue el catalizador. El auditorio estalló. La gente se puso en pie de un salto, en un gesto de respeto unánime. Los periodistas habían olvidado sus preguntas. Simplemente tomaban fotos, intentando capturar un momento histórico. Don Ricardo corrió al lado de Ana y Miguel. Pasó un brazo protector sobre sus hombros, miró a la doctora Rojas. Ella seguía sentada, petrificada, a su rostro una ruina de orgullo destrozado. La ciencia en la que había basado su vida acababa de ser reescrita por una empleada del hogar y un trozo de yeso. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Aquella imagen, la de un niño encontrando su voz a través del amor, se grabó a fuego en la memoria de todos. Fue un momento que trascendió la medicina, convirtiéndose en un poderoso símbolo de esperanza para miles de familias. La historia de Ana y Miguel demostró que los milagros no siempre vienen acompañados de luces brillantes. A veces, se manifiestan en el trazo tembloroso de una palabra, en la fe inquebrantable de una persona que se niega a aceptar lo imposible. Aquel instante cambió para siempre la forma en que el mundo veía la comunicación y el poder del espíritu humano. Fue un recordatorio contundente de que las respuestas más profundas no siempre se encuentran en los laboratorios, sino en la conexión genuina entre dos almas. El legado de Ake, el momento merecía ser conocido por todos, una luz de esperanza en un mundo a menudo oscuro, recordándonos que la herramienta más poderosa siempre será el amor. La reacción de la prensa fue inmediata y abrumadora. Los periodistas, que esperaban una aburrida rueda de prensa, se encontraron en el centro de la noticia más humana del año. Se agolparon al borde del escenario, gritando preguntas al mismo tiempo. Señor Vargas, ¿cómo explica esto? Señora Ana, ¿cómo descubrió este método? Don Ricardo levantó la mano, pidiendo silencio con una autoridad teñida de humildad. Por favor, no habrá más preguntas esta noche, dijo. Mi hijo ha pasado por una prueba muy dura. Necesita descansar. Mañana emitiremos un comunicado. Con la ayuda de 2 guardias de seguridad que abrieron un pasillo entre la multitud, Ricardo guió a Ana y a Miguel fuera del escenario, protegiéndolos de la avalancha de cámaras y micrófonos. Mientras se retiraban, el público estalló en un aplauso atronador, una ovación que no iba dirigida al magnate, sino a la mujer anónima,
y al niño que acababan de cambiar el mundo para siempre. No puedo creerlo, Ricardo. Simplemente no puedo creerlo. Isabel, la esposa de don Ricardo, lo esperaba en la sala privada detrás del escenario. Había visto toda la presentación en un monitor, y su semblante, normalmente una máscara de compostura, estaba descompuesto por la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto, pero no le importaba. Se abalanzó sobre Miguel y lo abrazó con una fuerza y una ternura que Ana nunca le había visto expresar. «Mi niño, mi valiente niño», sollozaba, besando su cabello. Luego se volvió hacia Ana, sus ojos llenos de gratitud, admiración y profunda vergüenza. «Ana, yo no sé qué decir. Te he juzgado tan mal, he sido tan ciega. ¿Puedes perdonarme?» Ana, todavía abrumada, solo pudo asentir con la cabeza, esbozando una pequeña sonrisa cansada. «No hay nada que perdonar, señora. Lo único que importa es él», dijo, acariciando la mano de Miguel. En ese momento, las barreras sociales que las habían separado se disolvieron. Ya no eran la señora y la empleada, sino dos madres. Mientras tanto, en el auditorio ahora medio vacío, la doctora Elena Rojas seguía inmóvil en su asiento de primera fila, ajena al caos que la rodeaba. Sus colegas intentaban hablarle, pero ella no reaccionaba. Su mirada estaba fija en el escenario vacío, donde la pequeña pizarra verde había quedado olvidada, con la palabra amor, aún visible como una acusación silenciosa. Esa simple palabra, escrita por un niño que ella había sentenciado al silencio, había demolido los cimientos de su carrera. Se sentía desnuda, expuesta, una fraude. Toda su vida se había basado en la certeza, en el control, en la autoridad incuestionable de la ciencia. Y ahora, todo eso, se había reducido a cenizas. «Es imposible», se repetía en su mente, como un mantra roto. «Tiene que haber un truco. Una explicación lógica». Pero en el fondo de su corazón, sabía que no lo había. Había visto la expresión en los ojos de Miguel. Había visto la verdad. Y esa verdad era que había estado terriblemente equivocada. Lentamente, se levantó y caminó hacia la salida. Una reina destronada abandonando su reino en ruinas, sola. El viaje de regreso a la mansión fue completamente diferente. El silencio dentro del coche ya no era opresivo, sino sereno y lleno de emoción. Miguel se había quedado dormido en el regazo de Ana, su rostro relajado y en paz. Isabel, sentada al otro lado, no dejaba de mirar a su hijo, como si lo estuviera viendo por primera vez. De vez en cuando, sus ojos se encontraban con los de Ana, y compartían una sonrisa silenciosa de complicidad. Ricardo conducía, con la mirada fija en la carretera, pero su mente estaba a kilómetros. «He sido un tonto, un completo arrogante», pensó, con profundo remordimiento. «Tenía la respuesta en mi propia casa todo este tiempo, y no quise verla porque no venía con un título universitario». Se dio cuenta de que su fe ciega en las instituciones lo había convertido en un prisionero de su propio éxito. Había recuperado a su hijo, pero en el proceso, también se había centrado a sí mismo. Al llegar a la mansión, el personal de servicio lo recibió en la entrada, sus rostros llenos de sonrisas y lágrimas de alegría. Habían visto la rueda de prensa por televisión y la noticia se había extendido por la casa. Se acercaron a Ana, uno por uno para abrazarla, rompiendo todos los protocolos de formalidad. «Siempre supimos que eras especial, Ana», le dijo el viejo jardinero, con los ojos llorosos. «Siempre supimos que tenías un don». Ana, que nunca había sido el centro de atención, se sentía abrumada y profundamente conmovida. Durante 20 años, había sido una sombra en aquella casa. Ahora, de repente era la heroína. Ricardo observaba la escena con una sonrisa genuina. Se dio cuenta de que su casa nunca había parecido tanto un hogar como en ese momento. La victoria de Miguel no era solo suya, era la victoria de todos los que habían sido ignorados. Aquella noche, la mansión Vargas dejó de ser un palacio frío para convertirse en un verdadero hogar. Esa noche, Ana no pudo dormir, pero esta vez no era por la angustia, sino por una euforia tranquila y profunda. Se sentó junto a la ventana, mirando el jardín iluminado por la luna, un paisaje que ahora parecía nuevo.
El cuaderno donde había documentado el progreso de Miguel reposaba en su regazo, un tesoro invaluable. Lo abrió y releyó sus propias notas, los dibujos torpes, las pequeñas victorias. Parecía que había pasado una vida entera desde que empezó aquel viaje secreto. Pensó en todas las veces que había estado a punto de rendirse, en las palabras crueles, en la mirada de desprecio, en la soledad. Y pensó en Miguel. En su fuerza silenciosa. «Hemos ganado, mi niño», susurró a la noche. «Le hemos demostrado al mundo que el amor es más fuerte que la ciencia». Se sentía exhausta, pero era un cansancio dulce. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Ya no era solo Ana, la empleada. Era la mujer que había desafiado lo imposible y había vencido. A la mañana siguiente el mundo había cambiado. La historia de Ana y Miguel estaba en la portada de todos los periódicos. El método Ana, la revolución silenciosa que desafía a la medicina moderna, titulaba un diario. La empleada que susurraba a un niño, decía otro. El teléfono de la mansión no paraba de sonar. Llamaban cadenas de televisión, editoriales, universidades y, lo más importante, cientos de padres de niños con condiciones similares, llamando con voces rotas por la emoción, buscando esperanza. La respuesta del público fue una oleada de amor y apoyo. Don Ricardo contrató a un equipo para gestionar la avalancha mediática, protegiendo la privacidad de Ana y Miguel. «Tú decides, Ana», le dijo con respeto. «Puedes volver a tu vida tranquila o puedes usar esta plataforma para ayudar a miles de niños. Hagas lo que hagas, te apoyaré incondicionalmente». La Fundación Medicasol, en un intento desesperado por controlar los daños, emitió un comunicado. En él, felicitaban tímidamente a la familia Vargas por el notable progreso, pero insistían en que el método Ana debía ser sometido a rigurosos estudios científicos, un intento claro de minimizar el logro. Anunciaron la suspensión temporal de la doctora Rojas, pendiente de una revisión interna. Era una maniobra política evidente, un intento de distanciarse de la doctora ahora que se había convertido en el rostro de la arrogancia médica. Pero era demasiado poco y demasiado tarde. La opinión pública ya había dictado su veredicto. La doctora Rojas se convirtió en una paria. «Esto es injusto», pensó ella, encerrada en su lujoso apartamento. «Yo solo seguí la ciencia». Pero sus gritos se perdían en el vacío de su soledad, un eco de un poder que ya no existía. Ana pasó los días siguientes respondiendo algunas de las cartas que llegaban por sacos a la mansión. Cada una contaba una historia de lucha, de dolor y de una pequeña esperanza. Lloró con las historias de madres ignoradas por los médicos, de padres que habían gastado sus ahorros en terapias inútiles. Se dio cuenta de que su historia no era solo suya y de Miguel. Era la historia de miles de personas que se sentían invisibles. Y entonces, tomó su decisión. Una tarde, buscó a don Ricardo en su despacho. «Señor Vargas», dijo, con una nueva seguridad. «Quiero hacerlo. Quiero ayudar a esos niños. Pero no sé cómo. No tengo estudios». Ricardo la miró con profunda admiración. «No te preocupes por el cómo, Ana. De eso me encargo yo», le respondió. «Tú tienes el don. Yo tengo los recursos. Juntos, podemos construir algo que cambie el mundo». Nació una nueva alianza, no basada en la relación de empleador y empleada, sino en una visión compartida. El anuncio de la creación del Centro de Comunicación Ana Vargas fue recibido con un entusiasmo abrumador. Las donaciones llegaron de todas partes del mundo, desde grandes corporaciones hasta pequeños donativos de personas anónimas. Don Ricardo invirtió una parte considerable de su fortuna, comprando un edificio luminoso y espacioso, y equipándolo con todo lo necesario. Pero el verdadero corazón del centro no era la tecnología, sino el método de Ana. Ella misma se encargó de formar al primer equipo de terapeutas enseñándoles a observar, a escuchar con el corazón. Les enseñó que la paciencia era más importante que los protocolos. El centro abrió sus puertas 6 meses después. Miguel, que seguía progresando, fue el encargado de cortar la cinta inaugural. Usando su pizarra, escribió un mensaje para todos. «Bienvenidos a casa». Las lágrimas brotaron en los ojos de todos los asistentes.
El primer año del centro fue un torbellino de actividad y emociones. Llegaron niños de todo el mundo, cada uno con su propio desafío. Ana y su equipo trabajaban sin descanso, adaptando el método a las necesidades de cada niño, demostrando que no había una fórmula mágica, solo conexión humana y paciencia infinita. Había días de frustración y dudas, momentos en los que el progreso parecía detenerse, pero luego ocurría un pequeño milagro. Un niño que nunca había hecho contacto visual de repente miraba a su madre a los ojos. Una niña en silencio emitía su primer sonido. Cada pequeño avance era una victoria celebrada con alegría. El cuaderno original de Ana, aquel que la doctora Rojas había ridiculizado, se convirtió en el texto fundacional. Don Ricardo, por su parte, había encontrado un nuevo propósito. Pasaba la mayor parte de su tiempo en el centro, no como el magnate, sino como un voluntario más, compartiendo su historia de ceguera y redención. 2 años después, el Centro de Comunicación Ana Vargas era un faro de esperanza mundial. La estructura, concebida por un arquitecto de renombre, era la antítesis de un entorno clínico. No había pasillos estériles ni luces frías. Las paredes estaban adornadas con colores cálidos. Las salas de terapia tenían enormes ventanales a jardines sensoriales. Ana, ahora directora honoraria, recorría aquellos pasillos con la misma humildad pero con una luz nueva. Su cuaderno original, digitalizado y traducido, se había convertido en la piedra angular de un método revolucionario. Los médicos que antes la despreciaban, ahora solicitaban visitar el centro, buscando aprender de la mujer a la que habían tachado de ignorante. Don Ricardo había descubierto una nueva razón para vivir. Había delegado la dirección de su imperio farmacéutico y dedicaba su tiempo a la fundación. Se transformó en el embajador mundial del método Ana, viajando para dar conferencias y recaudar fondos, compartiendo su historia con honestidad. Yo creía ciegamente en la ciencia, solía confesar. Pero la ciencia desprovista de humanidad es un cuerpo sin alma. Ana nos recordó que la herramienta más poderosa, el verdadero catalizador de cualquier cura, es la conexión humana, es el amor. Isabel, por su parte, se había sumergido en el día a día del centro. Encontró su vocación trabajando con las familias, ofreciéndoles apoyo emocional y convirtiéndose en la confidente de innumerables madres que se sentían solas y perdidas. Miguel, ahora un preadolescente de 13 años, era la prueba irrefutable del poder del método. Su recuperación fue fruto de años de trabajo incansable, paciencia y determinación. Aunque su habla aún presentaba algunas dificultades, su mente era brillante y su capacidad para comunicarse, asombrosa. Se había convertido en un experto en tecnologías de asistencia, y por supuesto, en el arte de expresarse a través del dibujo. Pasaba sus tardes en el centro, ya no como paciente, sino como un mentor respetado por los niños más pequeños. Les enseñaba a no temerle a la pizarra. No importa si la línea no te sale recta, le dijo un día a una niña. Lo que importa es que es tu línea, es tuya, es tu voz. Los niños lo idolatraban, viendo en él a un héroe. Ana los observaba a menudo, con el corazón desbordado de un orgullo inmenso. Él era su verdadero legado. Una tarde de otoño, Ana y Ricardo paseaban por los jardines del centro. Habían transcurrido 5 años desde aquella rueda de prensa. A veces, todavía no me lo puedo creer, Ana, confesó Ricardo. Miro todo esto, a los niños, y me sigue pareciendo un sueño. Ana le dedicó una sonrisa suave. No es un sueño, Ricardo. Es el resultado de no rendirse nunca. Es lo que sucede cuando aprendemos a escuchar de verdad. Él la miró, con los ojos anegados de gratitud. Con los años, su relación se había transformado en una amistad profunda. Tú me salvaste la vida, Ana, dijo él en un susurro. No solo salvaste a Miguel. Me salvaste a mí. Estaba perdido en un laberinto de cifras, y tú me mostraste el camino hacia lo que de verdad importa. El reconocimiento oficial llegó durante una ceremonia en la Real Academia de Medicina. El método Ana fue galardonado con el Premio a la Innovación en Terapias Humanísticas, un honor sin precedentes. Ana, con un sencillo vestido azul, subió al escenario bajo una ovación atronadora. Estaba nerviosa, pero cuando alzó la vista y vio a Ricardo, a Isabel, y, en primera fila, a Miguel sonriéndole con orgullo, encontró la fuerza.
Jamás pensé que estaría aquí, comenzó. Yo solo soy una mujer que quiso con toda su alma a un niño, y que se negó a creer que ese niño no tenía nada que decirnos. Su discurso fue breve, humilde y emotivo. Habló del poder de la observación, de la perseverancia y del amor, como la fuerza más transformadora. No se necesitan títulos en una pared para ver el alma de un niño, concluyó. Solo se necesita un corazón dispuesto a escuchar el silencio. Una modesta placa de bronce fue instalada en la entrada del Hospital Central de Madrid, junto a Neurología Pediátrica. Su inscripción era simple: en honor a Ana y Miguel Vargas, quienes nos recordaron que la esperanza puede nacer del gesto más simple. Que nunca más un diagnóstico silencie la voz de un niño. La doctora Rojas nunca volvió a ejercer. Se desvaneció de la vida pública incapaz de soportar el peso de su error. Corrían rumores de que se había retirado a una casa de campo, viviendo en un exilio autoimpuesto. Su historia se convirtió en una leyenda con moraleja en las facultades de medicina, un recordatorio de que la humildad es una virtud tan esencial como el conocimiento. Su nombre, antes sinónimo de poder, ahora era un susurro de advertencia sobre los peligros del orgullo. La imponente mansión de los Vargas, antes un mausoleo de silencio, se había transformado en un hogar rebosante de vida. Los fines de semana, sus puertas se abrían para acoger a los niños del centro y sus familias. El jardín, antes prístino, era ahora un bullicioso parque de juegos. Los elegantes salones se llenaban de dibujos infantiles y juguetes. Es la música más hermosa que he escuchado jamás, pensaba Ricardo, conmovido. Aquel caos era la banda sonora de su redención, la prueba de que su hogar había sanado. Era una sinfonía de segundas oportunidades, una melodía de esperanza que borraba los ecos del pasado. La casa, al igual que su familia, había vuelto a nacer, más fuerte y luminosa. Ana continuaba viviendo, en la mansión, pero en una espaciosa suite de invitados con vistas al jardín. «Esta es tu casa, Ana. Siempre lo ha sido», le habían dicho con sinceridad. Ella, fiel a su humildad, se había resistido, pero acabó aceptando. Se había convertido en la abuela adoptiva no solo de Miguel, sino de todos los niños del centro. Les contaba cuentos, les ayudaba con sus dibujos y les preparaba sus postres favoritos. Era el corazón de aquella nueva y extensa familia. ¿Quién lo hubiera imaginado?, pensó una tarde, mientras observaba a Miguel jugar en el jardín. ¿Quién hubiera pensado que de tanto dolor podría nacer una alegría tan inmensa? La vida, se dio cuenta con certeza, siempre encontraba la manera de abrirse paso. El impacto del método Ana generó una revolución silenciosa. Inspiró un movimiento global que abogaba por un enfoque más humano en el tratamiento de niños con necesidades especiales. Se inauguraron centros afiliados en más de 20 países. Las facultades de educación y psicología más prestigiosas incluyeron su método en sus planes de estudio. Grandes compañías de juguetes comenzaron a diseñar productos inspirados en sus herramientas. Se publicaron docenas de artículos en revistas científicas, validando lo que Ana había descubierto a través de la intuición y el amor. El cambio era imparable, una ola de humanidad que estaba redefiniendo el campo de la terapia infantil. La revolución no se había planeado en un laboratorio, sino en el corazón de una mujer que se negó a aceptar un no por respuesta. Aquel humilde objeto con el que había empezado todo, se convirtió en un símbolo universal de esperanza. En conferencias, despachos y habitaciones de miles de niños, una pequeña pizarra y una herramienta para dibujar se transformaron en un estandarte de lucha. Representaban la idea de que cada niño, sin importar su condición, tiene una voz interior que anhela ser escuchada. Y que es nuestra responsabilidad aprender a escucharla. Ana, sin embargo, nunca se acostumbró a su fama. Seguía siendo la misma mujer sencilla. Cuando los periodistas le preguntaban cómo se sentía al haber iniciado una revolución, ella siempre sonreía con su característica calidez, y respondía lo mismo. Yo no empecé ninguna revolución. Yo solo le di una herramienta a un niño para que él pudiera empezar la suya propia. Esa respuesta encapsulaba toda su filosofía. Empoderar a los demás era su vocación. 10 años después, el Centro de Comunicación Ana Vargas había atendido a más de 2000 niños de los 5 continentes. El método Ana era el tema central de más de una docena de publicaciones científicas que habían revolucionado la terapia del lenguaje.
Se desarrollaron aplicaciones y software basados en sus principios. Pero las estadísticas no podían capturar la verdadera esencia de su legado. Su legado residía en los pequeños milagros. La primera palabra balbuceada. La primera mirada de conexión. Las lágrimas de alegría de un padre que veía a su hijo señalar, «Te quiero». Su legado era una sinfonía de pequeñas victorias. La prueba irrefutable de que el amor, la paciencia y la fe podían derribar cualquier barrera. Un testimonio eterno de que los milagros no siempre son ruidosos, sino que a menudo susurran en el silencio, esperando que alguien los escuche. En el 10º aniversario de la fundación, se celebró una emotiva gala en los jardines del centro. El orador principal era Miguel Vargas, un joven elocuente de 18 años a punto de comenzar sus estudios de psicología. Subió al escenario con confianza, su mirada encontrando los ojos de Ana. Hace 10 años, el mundo me consideraba un caso perdido. Imposible, comenzó, su voz clara y firme. Pero una mujer se negó a leer ese papel. En lugar de ver mis limitaciones, ella vio mi alma. En lugar de oír mi silencio, ella escuchó mi voz interior. Me enseñó que la comunicación no empieza en la boca, sino en el corazón. Se detuvo, y luego miró directamente a Ana. Tú no me diste una voz, Ana. Tú me ayudaste a encontrar la mía. Y esa es la lección más grande de todas. La historia de Ana y Miguel se convirtió en una leyenda, un recordatorio de que la verdadera sabiduría no siempre lleva bata blanca. A veces, reside en el corazón inmenso de una persona que se atreve a ver la posibilidad, donde otros solo ven un final.